Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de El pez en el agua, capítulo número 10, titulado Vida Pública. En este capítulo, Mario Vargas Llosa va a reflexionar en torno a su inaugurada en ese momento vida pública. No quiere decir que antes su vida no fuera pública, simplemente que antes no había adquirido las dimensiones de notoriedad que a las que había llegado en ese momento, a partir del 1987. Antes era conocido, pero era conocido en algunos círculos literarios, culturales, sociales o periodísticos del Perú, pero no al grado de ser conocido por todo el mundo, porque esa es la intención de una campaña política, ser conocido por la más grande cantidad de gente que pueda ser posible. Ese es el objetivo, de manera que tú puedas hacer notoria tus propuestas y hacerte notorio tú mismo y hacer que la gente vote por ti. Ese es el objetivo. Y vamos a conocer cómo es que se dio este paso a la vida pública de Mario Vargas Llosa en el siguiente texto. Así que pónganse cómodos para que yo pueda, a través de la lectura, darles a conocer un poquito cómo fue y cómo fueron esos momentos en la vida de Mario Vargas Llosa como candidato a la presidencia del Perú. Vida pública. Desde el mitin de la Plaza San Martín, mi vida dejó de ser privada. Nunca más, hasta que salí del Perú luego de la segunda vuelta, en junio de 1990, volví a disfrutar de aquella privacidad de la que había sido siempre tan celoso, al extremo de decir que lo que me atraía de Inglaterra era que allí, como nadie se mete con nadie, se afantasman las personas. Desde entonces, a cualquier hora del día y de la noche, hubo gente en mi casa de Barranco, celebrando reuniones, entrevistas, programando algo o haciendo cola para conversar conmigo, con Patricia o con Álvaro. Salas, pasillos, escaleras estaban siempre ocupados por hombres y mujeres que muchas veces yo no conocía ni sabía qué hacían allí, lo que me recordaba un verso de Carlos Germán Belli. Esta casa, o esta no es su casa, usted es un salvaje. Como María del Carmen, mi secretaria, se vio pronto desbordada, vinieron a reforzarla Silvana, luego Lucía y Rosy. Y después dos voluntarias, Anita y Elena. Y hubo que construir un cuarto adyacente a mi escritorio para albergar a ese ejército con faldas y hacer sitio a una parafernalia que yo, que siempre he escrito a mano, vi como en sueños entrar, instalarse y empezar a funcionar a mi alrededor. Ordenadores, faxes, fotocopiadoras, intercomunicadores, máquinas de escribir, nuevas líneas de teléfono, archivadores. Aquella oficina contigua a la biblioteca y a pocos pasos del dormitorio operaba desde temprano hasta tarde, en la noche, y en las semanas que precedieron a las elecciones hasta la madrugada, de manera que llegué a sentir que todo en mi vida, incluso dormir y aún cosas más íntimas, se había vuelto público. Los días de la lucha contra la estatización, tuvimos dos guardaespaldas en casa, hasta que, hartos de toparnos a diestra y siniestra con gente armada, cuyas pistolas aterrorizaban a mi madre y a la tía Olga, Patricia decidió que el servicio de seguridad permaneciera en el exterior. La historia de los guardaespaldas tuvo un capítulo cómico la noche de la Plaza San Martín. Con el incremento del terrorismo y la delincuencia, los secuestros se habían vuelto una industria floreciente. Las empresas privadas de vigilancia y protección comenzaron a multiplicarse en el Perú. Una de ellas, llamada de los israelíes, porque los dueños o quienes la dirigían venían de Israel, daba protección a Hernando de Soto, y él gestionó con Miguel Cruchaga que los israelíes se ocuparan de mi seguridad en esos días. Vinieron a mi casa Manuel y Alberto, dos ex infantes de Marina. Me acompañaron a la Plaza San Martín el 21 de agosto y estuvieron al pie de la tribuna. Al terminar invité a los manifestantes a acompañarme hasta Palacio de Justicia,
para entregar allí a los parlamentarios de Acción Popular y el PPC las firmas contra la estatización. Durante la marcha, Manuel desapareció, engullido por la multitud. Alberto siguió pegado a mi lado, en medio del desorden. Una camioneta de los israelíes debía recogerme en las graderías del edificio blanco y neoclásico del Paseo de la República. Con Alberto siempre allí, como mi sombra y semitriturados por los manifestantes, bajamos las escalinatas. De pronto, surgió un automóvil negro con las puertas abiertas. Me alzaron en vilo, me metieron en él. Me vi entre desconocidos con armas. Di por hecho que eran los israelíes. Pero en eso escuché a Alberto que gritaba: «No son estos, no son estos», y lo vi forcejeando. Consiguió zambullirse en el auto que arrancaba y aterrizó como un fardo sobre mí y los demás ocupantes. «¿Esto es un secuestro?», pregunté medio en broma, medio en serio. «Estamos encargados de cuidarte», me respondió el fortachón que conducía. Y acto seguido, en la radio que llevaba en la mano, pronunció una frase de película: «El jaguar está a salvo y vamos a la luna. Over». Era Oscar Balbi, jefe de Prosegur, empresa competidora de los israelíes. Mis amigos Pipo Thorndike y Roberto Dañino habían gestionado, por su parte, olvidando prevenirme, que Prosegur se ocupará de mi seguridad aquella noche. Hablaron con Jorge Vega, presidente del directorio de Prosegur, y el empresario Luis Woolcott costeó los gastos. Esto lo supe 2 años después. Algún tiempo más tarde, y por gestiones de Juan Johamovich, Prosegur decidió responsabilizarse de la seguridad de mi casa y mi familia durante los 3 años de la campaña, sin cobrar honorarios. Por ello, el gobierno le canceló los contratos que tenía con empresas del Estado. Oscar Balbi organizó la seguridad en todos mis recorridos y en los mítines del Frente Democrático, y estuvo a mi lado en los aviones, helicópteros, camiones, camionetas, lanchas y caballos, en los que en esos años di 2 vueltas completas al Perú. Solo lo vi flaquear en el atardecer del 21 de septiembre de 1988 en la comunidad campesina de Achupata, de las sierras de Cumbe en Cajamarca, donde los 4.500 metros de altura lo derribaron del caballo y tuvimos que resucitarlo con oxígeno. A él y a sus compañeros les estoy reconocido porque me prestaron un servicio impagable e imprescindible en un país donde la violencia política ha llegado a los extremos que en el Perú. Pero debo decir que vivir protegido es vivir encarcelado, una pesadilla para cualquiera que ama tanto sentirse libre como yo. Ya no pude hacer lo que siempre me había gustado, desde muchacho en las tardes, al terminar de escribir, merodear por barrios diferentes, explorar las calles, meterme a las matinés de esos cinemas de vecindario que crujen de viejos y donde a uno lo levantan las pulgas, subirme a colectivos y autobuses sin rumbo determinado para ir conociendo las interioridades y gentes de ese laberinto lleno de contrastes que es Lima. En los últimos años me había hecho conocido, más por un programa de televisión que dirigí que por mis libros, de modo que no me era ya tan fácil salir sin llamar la atención. Pero desde agosto de 1987 me fue imposible ir a cualquier parte sin ser rodeado por gente y aplaudido o abucheado, y desplazarme por la vida seguido por periodistas y en medio de un cerco de guardaespaldas. Primero 2, después 4, y los últimos meses una quincena. Era un espectáculo entre payaso y provocador que me arruinaba todo goce. Es verdad que los horarios homicidas no me dejaban tiempo para nada que no fuera político, pero aún así, en los escasos momentos libres, era, por ejemplo, impensable meterme a una librería, donde estaba tan asediado que no podía hacer lo que uno hace en las librerías: olisquear los estantes, hojear los libros, revolverlo todo en espera del hallazgo, o a un cine donde mi aparición daba lugar a demostraciones, como ocurrió en un recital de Alicia Maguiña en el Teatro Municipal, en el que el público, al verme entrar con Patricia, se dividió entre partidarios que aplaudían y adversarios que silbaban.
para poder ver una obra de teatro, Ay Carmela, de José Sanchís Sinisterra, sin incidentes. Los amigos del grupo Ensayo me instalaron a mí solo en la galería del Corral de Comedias. Cito estos espectáculos porque creo que fueron los únicos que vi en esos años. Y al cine, algo que me gusta tanto como los libros y el teatro, fui apenas 2 o 3 veces y siempre de manera delincuencial, entrando con la película empezada y saliendo antes del fin. La última vez estaba en el San Antonio de Miraflores. A media función vino a sacarme de mi butaca Oscar Balbi porque acababa de lanzar una bomba en un local del Movimiento Libertad y herido de bala a un vigilante. Fui al fútbol 2 o 3 veces y también a un partido de voleibol, así como a los toros, pero esas fueron operaciones decididas por el comando de campaña del Frente Democrático para los obligatorios baños de multitud. Las diversiones, pues, que Patricia y yo podíamos permitirnos eran ir a cenar a casa de amigos y de vez en cuando a un restaurante. Esto último a sabiendas de que nos sentiríamos espiados y protagonizando un espectáculo. Muchas veces pensé, con culebritas en la espalda, he perdido mi libertad. Si era presidente sería así por 5 años más, y recuerdo la extrañeza y la felicidad que me colmaron el 14 de junio de 1990, cuando pasado todo aquello desembarqué en París y salí, antes de deshacer maletas, a caminar por Saint-Germain, sintiendo que era otra vez un paseante anónimo, sin escoltas, sin policías, sin ser reconocido, o casi pues, de pronto, como autogenerado, compareció cerrándome el paso el ubicuo y omnisciente Juan Cruz de El País, al que me fue imposible negarle una entrevista. Desde que comenzó mi vida política tomé una decisión. No voy a dejar de leer ni de escribir siquiera un par de horas al día, aun si soy presidente. Fue una decisión solo en parte egoísta, también dictada por el convencimiento de que lo que quería hacer lo haría mejor si conservaba un espacio personal, amurallado contra la política, haciendo de ideas, reflexiones, sueños y trabajo intelectual. Cumplí lo concerniente a la lectura, aunque no siempre el mínimo de 2 horas diarias. En cuanto a escribir me fue imposible, quiero decir escribir ficciones. No era solo la falta de tiempo, me era imposible concentrarme, abandonarme a la fantasía, alcanzar ese estado de ruptura con lo circundante, que es lo formidable de escribir novelas o teatro. Interferían preocupaciones impuras, inmediatas, y no había manera de escapar a la agobiante actualidad. Además, no conseguía hacerme a la idea de que estaba solo, aunque fuera muy de mañana y no hubieran llegado las secretarias. Era como si los entrañables demonios se ahuyentaran resentidos por la falta de soledad. Resultaba angustioso y desistí. De modo que en esos 3 años solo escribí un divertimento erótico, Elogio de la madrastra, unos prólogos para una colección de novelas modernas del Círculo de Lectores, discursos, artículos y pequeños ensayos políticos. Tener un horario tan avaro para la lectura me volvió muy estricto. No podía darme el lujo de leer con la anarquía con que lo he hecho siempre, solo libros que sabían que me iban a hipnotizar. Así, releí algunas novelas queridísimas como La condición humana, de Malraux, Moby Dick, de Melville, Luz de agosto, de Faulkner, y los cuentos de Borges. Un poco asustado al descubrir lo poco de intelectual, de inteligente, del quehacer político cotidiano, me impuse lecturas difíciles que me obligaran a leer rumiando y tomando apuntes. Desde que en 1980 cayó en mis manos La Sociedad Abierta y sus enemigos, me había prometido estudiar a Popper. Lo hice en esos 3 años, cada día temprano en la mañana, antes de salir a correr, cuando empezaba a clarear
y la quietud de la casa me recordaba la era prepolítica de mi vida. En las noches, antes de dormir, leía poesía, siempre a los clásicos del siglo de oro, y la mayor parte de las veces a Góngora. Era un baño lustral. Cada vez, aunque fuera solo por media hora, salir de las discusiones, las conspiraciones, las intrigas y las invectivas, y ser huésped de un mundo perfecto, desasido de toda actualidad, resplandeciente de armonía, habitado por ninfas y villanos literarios a más no poder, y por monstruos mitológicos que se movían en paisajes quintaesenciados, entre referencias a las tabulaciones griegas y romanas, música sutil y arquitecturas depuradas. Había leído a Góngora desde mis años universitarios con admiración algo distante. Su perfección me parecía algo inhumana, y su mundo demasiado cerebral y quimérico. Entre 1987 y 1990, cuánto le agradecí haber erigido ese enclave desactualizado y barroco, suspendido en las alturas más egregias del intelecto y la sensibilidad, emancipado de lo feo, de lo mezquino, de lo mediocre, de ese tramado sórdido en que se dibuja la vida cotidiana para la mayoría de los mortales. Entre la primera y la segunda vuelta, entre el 8 de abril y el 10 de junio de 1990, ya no pude hacer la lectura estudiosa de hora u hora y media en las mañanas, aun cuando me sentara en el escritorio con el ejemplar de Conjeturas y Refutaciones o The Objective Knowledge en las manos. Tenía la cabeza demasiado sumida en los problemas, en la tremenda tensión de cada día, con las noticias de atentados y muertes, pues más de un centenar de personas vinculadas al Frente Democrático, dirigentes distritales, candidatos a diputaciones nacionales o regionales, o simpatizantes, fueron asesinadas en esos 2 meses. Gentes humildes, esos seres del montón que en todas partes son las víctimas privilegiadas del terrorismo político y del contraterrorismo, y tuve que abandonar. Pero ni siquiera el día de la elección dejé de leer un soneto de Góngora, o una estrofa del Polifemo, o las Sociedades, o alguno de sus romances o letrillas, y de sentir con esos versos que, por unos minutos, mi vida se limpiaba. Quede aquí constancia de mi gratitud al gran cordobés. Yo creía conocer el Perú porque, desde niño, había hecho muchos viajes por el interior, pero los incesantes recorridos de esos 3 años me revelaron una cara profunda del país, o más bien, las muchas caras de que consta, su abanico geográfico social y étnico, la complejidad de sus problemas, sus tremendos contrastes y los niveles estremecedores de pobreza y desamparo de la mayoría de peruanos. El Perú no es un país, sino varios, conviviendo en la desconfianza y la ignorancia recíprocas, en el resentimiento y el prejuicio, en un torbellino de violencias en plural, la del terror político y la del narcotráfico, la de la delincuencia común, que con el empobrecimiento y el desplome de la limitada legalidad, estaba barbarizando cada vez más la vida diaria, y desde luego la llamada violencia estructural, la discriminación, la falta de oportunidades, el desempleo y los salarios de hambre de vastos sectores de la población. Todo eso lo había oído y leído, y lo había visto de lejos y deprisa, como ven al resto de sus compatriotas los peruanos que tenemos la fortuna de pertenecer al pequeño segmento privilegiado que las encuestas denomina sector A. Pero entre 1987 y 1990, todo eso lo conocí de cerca, lo palpé, mañana y tarde, y en cierto modo lo viví. El Perú de mi infancia
era un país pobre y atrasado. En las últimas décadas, principalmente desde la dictadura de Velasco, y sobre todo con Alan García, se había ido volviendo pobrísimo y en muchas regiones miserable. Un país que retrocedía a formas inhumanas de existencia. La famosa década perdida para América Latina por las políticas populistas del desarrollo hacia adentro, el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico que recomendaba la CEPAL, imbuida de la filosofía económica de su presidente, Raúl Prebisch, resultó particularmente trágica para el Perú, pues nuestros gobiernos fueron más lejos que otros en defenderse contra las inversiones extranjeras y en sacrificar la creación a la redistribución de la riqueza. Un departamento que conocía bien antes era el de Piura. Ahora no podía creer lo que veía. Esos pueblos de las provincias de Sullana, San Jacinto, Marcabelica, Salitral o de Paita, Amotape, Arenal y Tamarindo, para no hablar de los de las serranías, Huancabamba y Ayabaca, o los del desierto, Catacaos, La Unión, La Arena, Sechura, parecían haber muerto en vida, languidecer en un marasmo sin esperanza. Es verdad, en mi memoria también las vivencias eran rústicas, de barro y caña brava, y las gentes andaban descalzas y quejosas por la falta de caminos, de postas médicas, de escuelas, de agua, de electricidad. Pero en esos pueblos pobres de mi infancia piurana había una vitalidad pujante, una alegría a flor de piel y una esperanza ahora extinguidas. Habían crecido mucho, se habían triplicado a veces, estaban atestados de niños y de desocupados, y un aire de ruina y de vejez parecía consumirlos. En las reuniones con los vecinos oía repetirse el estribillo: nos morimos de hambre, no hay trabajo. El caso de Piura es una buena ilustración de aquella frase del naturalista Antonio Raimondi, quien en el siglo XIX definió al Perú como un mendigo sentado sobre un banco de oro. Y también un buen ejemplo de cómo un país elige el subdesarrollo. El mar de Piura tiene una riqueza ictiológica que bastaría para dar trabajo a todos los piuranos. En el litoral de la región hay petróleo, y en el desierto las inmensas minas de fosfato de Bayóvar aún sin explotar. Y la tierra piurana es muy fértil para la agricultura, como lo mostraron antaño sus haciendas algodoneras, arroceras y fruteras, entre las mejor trabajadas del Perú. ¿Por qué un departamento con recursos semejantes se moría de hambre y desocupación? El general Velasco confiscó en 1969 esas haciendas en las que, en efecto, los trabajadores recibían un porcentaje muy pequeño del beneficio y las convirtió en cooperativas y empresas de propiedad social en las que, en teoría, los campesinos reemplazaron a los antiguos dueños. En la práctica, los nuevos propietarios fueron las directivas de las empresas socializadas que se dedicaron a explotar a los campesinos tanto o más que los antiguos patrones. Con un agravante: estos últimos sabían trabajar sus tierras, renovaban la maquinaria, reinvertían. Los dirigentes de las cooperativas y empresas de propiedad social se dedicaron a administrarlas políticamente y en muchos casos solo a saquearlas. El resultado fue que pronto ya no hubo beneficios que repartir. Cuando yo inicié la campaña, todas las cooperativas agrarias de Piura, salvo una, estaban técnicamente quebradas. Pero una empresa de propiedad social nunca quiebra. El Estado le condona anualmente las deudas que tiene contraídas con el Banco Agrario. Es decir, transfiere las pérdidas a los contribuyentes. Y el presidente Alan García solía hacer estas condonaciones en actos públicos con inflamada retórica revolucionaria. Esta era la explicación de que el campo piurano se hubiera empobrecido desde aquella reforma agraria hecha para que, según el lema velasquista, el patrón ya no comiera más de la riqueza campesina o de la pobreza campesina.
Los patrones habían desaparecido, pero los campesinos comían menos que antes. Los únicos beneficiarios habían sido las pequeñas burocracias catapultadas a esas empresas por el poder político y contra las cuales, en nuestras reuniones, los cooperativistas repetían siempre las mismas acusaciones. En cuanto a la pesca, lo sucedido era aún más autodestructivo. En los años 50, gracias a la visión de un puñado de empresarios, de un tacneño, sobre todo, Luis Banchero Rossi, surgió en la costa peruana una industria pionera, la de harina de pescado. En pocos años, el Perú se convirtió en el primer productor mundial. Esto creó miles de puestos de trabajo, decenas de fábricas. Convirtió el pequeño puerto de Chimbote en un gran centro comercial e industrial y desarrolló la pesquería hasta volver al Perú, en los años 60, un país pesquero más importante que Japón. La dictadura militar nacionalizó en 1972 todas las empresas pesqueras y formó con ellas un gigantesco conglomerado, Pesca Perú, que puso en manos de una burocracia. El resultado, la ruina de la industria. Cuando yo comencé mis recorridos políticos en 1987, la situación de ese mamut, Pesca Perú, era crítica. Muchas fábricas de harina de pescado habían sido cerradas en La Libertad, en Piura, en Chimbote, en Lima, en Ica, en Arequipa, e innumerables embarcaciones de la empresa se pudrían en los puertos, sin repuestos ni equipos para salir a pescar. Este era uno de los sectores públicos que más subsidios drenaba del Estado y, por lo tanto, una de las causas mayores del empobrecimiento nacional. Un episodio emocionante de mi campaña fue, en octubre de 1988, la sorpresiva decisión de los habitantes de un pueblecito de la costa arequipeña, Ático, con su alcalde al frente, de movilizarse para pedir la privatización de la fábrica de harina de pescado que, antes, era la principal fuente de empleo del lugar. Ahora había sido cerrada. Apenas supe la noticia, volé allí en una pequeña avioneta que aterrizó dando brincos en la playa de Ático para solidarizarme con los lugareños y explicarles por qué proponíamos privatizar no solo su fábrica, sino todas las empresas públicas. El desastre pesquero y harinero había golpeado mucho a Piura. Mi asombro al ver la costa de Sechura sumida en la inercia fue grande. Yo la recordaba hirviendo de bolicheras y pequeñas embarcaciones y acosada por los camareros, camiones con cámaras frigoríficas, que habían atravesado el desierto para ir a comprar la anchoveta y demás pescados que hacían funcionar las fábricas de Chimbote y otros puertos del Perú. Y en cuanto al petróleo del zócalo marino peruano y a los fosfatos de Sechura, allí estaban, esperando que alguna vez vinieran al Perú los capitales para explotarlos. El primer año de su gobierno, Alan García había nacionalizado la compañía petrolera norteamericana Belco, que operaba en el litoral norteño. El país estaba desde entonces enfrascado en un litigio jurídico internacional con la empresa afectada. Esto, sumado a la declaratoria de guerra del gobierno al Fondo Monetario y a todo el sistema financiero mundial, a su política hostil a las inversiones extranjeras y a la inseguridad creciente en el país, habían convertido al Perú en una nación apestada. Nadie le concedía créditos, nadie invertía en ella. De exportar petróleo, el Perú pasó a importarlo. Por eso, presentaba a la tierra piurana esa apariencia que sobrecogía el ánimo. Ella era un símbolo de lo que había estado ocurriendo en los últimos 30 años en todo el país. Pero comparada con otras regiones, la empobrecida Piura era envidiable, casi próspera. En los Andes centrales, en Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cerro de Pasco, Apurímac, así como en el altiplano colindante con Bolivia, el departamento de Puno, zona llamada de pobreza crítica, que era también la más ensangrentada por el terrorismo y el contraterrorismo,
la situación era aún peor. Los escasos caminos habían ido desapareciendo por falta de mantenimiento y en muchos lugares Sendero Luminoso había dinamitado los puentes y obstruido las trochas con pedrones. También había destruido plantas experimentales de agricultura y ganadería, destrozado las instalaciones y exterminado a centenares de vicuñas de la reserva de Pampa Galeras, entrado a saco en las cooperativas agrícolas de Valle del Mantaro, principalmente la más dinámica de toda la sierra, asesinado a promotores agrarios del Ministerio de Agricultura y a técnicos extranjeros venidos al Perú en programas de cooperación, hecho huir o asesinado a pequeños agricultores y pequeños mineros, volado tractores, plantas eléctricas o hidroeléctricas y liquidado en muchos lugares al ganado y a los cooperativistas y comuneros que pretendían oponerse a su política de tierra arrasada con la que quería asfixiar a las ciudades, sobre todo a Lima, dejándolas sin alimentos. Las palabras no dan cuenta precisa de lo que expresiones como economía de subsistencia, pobreza crítica, quieren decir en sufrimiento humano, en animalización de la vida por falta de trabajo y perspectivas, y por el empobrecimiento del entorno. Esa era la condición de la Sierra Central. Allí, la vida siempre había sido pobre, pero ahora, con el cierre de tantas minas, el abandono de las tierras, el aislamiento, la falta de inversiones, la casi desaparición del intercambio y el sabotaje de los servicios y los centros de producción, se había reducido a niveles de horror. Viendo esas aldeas andinas, pintarrajeadas con la hoz y el martillo y las consignas de Sendero Luminoso, de las que las familias huían, abandonándolo todo para ir a engrosar los ejércitos de desocupados de las ciudades, aldeas en las que quienes se quedaban parecían los sobrevivientes de una catástrofe bíblica, muchas veces pensé, un país siempre puede estar peor. Para el subdesarrollo no hay fondo. En los últimos 30 años el Perú había estado haciendo todo lo necesario para que hubiera cada vez más pobres y para que sus pobres se empobrecieran más. ¿No era evidente ante esos peruanos que se morían de hambre, en esa cordillera con el potencial minero más rico del continente, de la que salieron el oro y la plata gracias a los cuales el nombre del Perú fue sinónimo de munificencia, que la política debía orientarse a atraer inversiones, abrir industrias, activar el comercio, revalorizar las tierras, desarrollar la minería, la agricultura, la ganadería? El principio de la redistribución de la riqueza tiene una fuerza moral indiscutible, pero impide ver a sus impugnadores que ella no favorece la justicia si las políticas que inspira paralizan la producción, desalientan la iniciativa y ahuyentan las inversiones. Es decir, si se traducen en un aumento de la pobreza. Y redistribuir la pobreza, o en el caso de los Andes, la miseria, como hacía Alan García, no alimenta a quienes enfrentan el problema en términos de vida o de muerte. Desde mi desencanto con el marxismo y el socialismo, el teórico también, sobre todo el real, que había conocido en Cuba, en la Unión Soviética y en las llamadas democracias populares, sospeché que la fascinación de los intelectuales con el estatismo derivaba tanto de su vocación rentista, alimentada por la institución del mecenazgo que los hizo vivir a la sombra de la Iglesia y de los príncipes, y continuada por los regímenes totalitarios del siglo XX, en los que el intelectual, a condición de ser dócil, formaba parte automáticamente de la élite, como de su incultura económica. Desde entonces, traté, aunque de manera indisciplinada, de corregir mi ignorancia en ese dominio. En 1980, a raíz de un fellowship de un año en The Wilson Center en Washington, lo hice con más orden y con interés creciente, al descubrir que, contra las apariencias, la economía estaba lejos de ser una ciencia exacta y era tan abierta a la fantasía y la creatividad como las artes. Al comenzar la acción política en 1987,
Dos economistas, Felipe Ortiz de Ceballos y Raúl Salazar, comenzaron a darme lecciones semanales sobre economía peruana. Nos reuníamos en un cuartito del jardín de Freddy Cooper en las noches por un par de horas, y allí aprendí muchas cosas. También a respetar el talento y la decencia de Raúl Salazar, pieza clave en la elaboración del programa del Frente, y quien de ganar hubiera sido nuestro ministro de Economía. Una vez pedí a Raúl y a Felipe que me calcularan cuánto tocaría a cada peruano en caso de que un gobierno igualitarista redistribuyera la riqueza existente en el Perú. No más de $50 por habitante. En otras palabras, el Perú seguiría siendo el país pobre y de pobres que era, con el agravante de que luego de semejante medida ya nunca dejaría de serlo. Para salir de la pobreza, las políticas redistributivas no sirven. Sirven aquellas que, como implican una inevitable desigualdad entre quienes producen más o menos, carecen del encanto intelectual y ético que ha rodeado siempre al socialismo y han sido condenadas por alentar el espíritu de lucro. Pero las economías igualitaristas basadas en la solidaridad nunca han sacado a un país de la pobreza, siempre lo han empobrecido más. Y a menudo han recortado o hecho desaparecer las libertades, ya que el igualitarismo exige una planificación rígida que comienza siendo económica y se va extendiendo al resto de la vida. De allí resultan una ineficiencia, una corrupción y unos privilegios para quien gobierna que contradicen la noción misma de igualdad. Los contados casos de despegue económico en el tercer mundo han seguido, todos, la receta del mercado. En cada viaje a la Sierra Central entre 1987 y 1990, sentí una inmensa desolación al ver en lo que estaba convertida allí la vida para un tercio de los peruanos, cuando menos. Y de cada uno de esos viajes volví más convencido de lo que era preciso hacer. Reabrir las minas cerradas por falta de incentivos para la exportación, ya que el valor artificialmente bajo del dólar hacía que la pequeña y mediana minería hubieran casi desaparecido y que solo sobreviviera la gran minería en condiciones precarias. Atraer capitales y tecnología para abrir nuevas empresas. Poner fin al control de precios a los productos agrarios con que se condenaba a los campesinos a subsidiar a las ciudades bajo pretexto de abaratar la alimentación popular. Dar títulos de propiedad a los cientos de miles de campesinos que habían parcelado las cooperativas y derogar las disposiciones que prohibían a las sociedades anónimas invertir. Para ello, había que poner fin al terror que campeaba en los Andes a sus anchas. Viajar por la sierra había sido difícil. Para evitar las emboscadas, tenía que hacerlo de improviso, con poca gente, enviando con solo 1 o 2 días de avance a los activistas de movilización a prevenir a la gente más segura. A muchas provincias de la Sierra Central, después de Ayacucho, Junín se había convertido en el departamento con más atentados. Era difícil ir por tierra. Había que hacerlo en pequeños aviones o aterrizar en lugares inverosímiles, cementerios, canchas de fútbol, cauces de ríos o en ligeros helicópteros que, si nos sorprendía una tormenta, debía posarse donde fuera, a veces en la punta de un cerro, hasta que escampara. Estas acrobacias rompían los nervios de algunos amigos del Movimiento Libertad. Beatriz Merino sacaba cruces, rosarios y detentes, e invocaba protección a los santos sin el menor pudor. Pedro Cateriano conminaba a los pilotos a darle explicaciones tranquilizadoras sobre los instrumentos de vuelo y les iba señalando los cúmulos amenazantes, los súbitos picachos o las viborillas de los rayos que zigzagueaban alrededor. Ambos temían más a los vuelos que a los terroristas, pero nunca dejaron de acompañarme cuando se los pedí. Recuerdo al soldadito, casi niño, que me trajeron al abandonado aeropuerto de Jauja el 8 de septiembre de 1987
para que lo lleváramos a Lima. Había sobrevivido ese mediodía a un atentado en el que habían muerto 2 de sus compañeros. Yo oí las bombas y los tiros desde el estrado de la Plaza de Armas de Huancayo, donde se celebraba nuestro mitin, y estaba desangrándose. Le hicimos un sitio en el pequeño aparato, desembarcando a un guardaespaldas. No debía tener aún los 18 años reglamentarios. Llevaba en alto la bolsa de suero, pero la mano se le vencía. Nos turnábamos para sostenerla. No se quejó en todo el vuelo. Miraba el vacío con una desesperación atónita, como tratando de comprender lo que había ocurrido. Recuerdo el 14 de febrero de 1990, al salir de la mina Milpo, en Cerro de Pasco, cómo el triple cristal de la ventanilla de nuestra camioneta se trizó a la altura de mi sien, convirtiéndose en una telaraña, cuando cruzábamos a un grupo hostil. Se suponía que esta camioneta era blindada, comenté. Lo es contra balas, me aseguró Oscar Balbi. Pero esta era una piedra. Tampoco estaba blindada contra garrotes, porque en un ingenio azucarero del norte, unas semanas antes, un puñado de apristas había pulverizado sus vidrios a palazos. El teórico blindaje, por lo demás, convertía al vehículo en un horno. El aire acondicionado no funcionó jamás, de modo que, por lo general, viajábamos por las carreteras con una puerta que el profesor Oshiro mantenía abierta con su pie. Recuerdo a los miembros del Comité de Libertad de Cerro de Pasco que se presentaron a una reunión regional, magullados unos y otros heridos, pues esa mañana un comando terrorista había atacado su local, y los del Comité de Ayacucho, la capital de la rebelión senderista, donde la vida humana valía menos que en cualquier otro lugar del Perú. Cada vez que fui a Ayacucho en esos 3 años a reunirme con nuestro comité, tuve la sensación de estar con hombres y mujeres que en cualquier momento podían ser asesinados y me asaltaban sentimientos de culpa. Cuando se conformaron las listas de candidatos a diputados nacionales y regionales, sabíamos que el riesgo para los ayacuchanos que figuraban en ellas aumentaría, y al igual que otras organizaciones políticas, propusimos a los candidatos sacarlos de Ayacucho hasta después de la elección. No aceptaron. Me pidieron más bien gestionar ante el jefe político, militar de la zona, que les permitiera ir armados, por lo general, pero el general de brigada Howard Rodríguez Málaga me negó el permiso. Poco antes de aquella reunión, Julián Guamaní Yauli, candidato del Movimiento Libertad a una diputación regional, había sentido a la medianoche que escalaban los techos de su casa y corrió a la calle a ponerse a salvo. La segunda vez, el 4 de marzo de 1990, no tuvo tiempo de huir. Lo sorprendieron en la puerta de su hogar a plena luz del día, y luego de balearlo, los asesinos se alejaron tranquilamente en medio de una muchedumbre a la que 10 años de terror habían enseñado, en casos así, a no ver, no oír, no mover un dedo. Recuerdo el cadáver destrozado de Julián Guamaní Yauli en su cajón, aquella soleada mañana ayacuchana, y los llantos de su mujer y de su madre, una campesina que, abrazada a mí, sollozaba en quechua palabras que yo no podía entender. La posibilidad de un atentado contra mí o la familia fue algo que Patricia, yo y mis hijos consideramos desde un principio. Acordamos no cometer imprudencias, pero no dejar que ello nos recortara la libertad. Gonzalo y Morgana estudiaban en Londres, de modo que el riesgo para ellos se reducía a los meses de vacaciones. Pero Álvaro estaba en el Perú, era periodista, vocero de prensa del Frente Joven y apasionado, y no medía sus palabras al atacar día y noche al extremismo y al gobierno. Además, continuamente se escapaba del servicio de seguridad para estar a solas con su novia. De manera que Patricia y yo vivimos con el permanente temor de que fuera raptado o asesinado. Era obvio que, mientras
no se pusiera fin a la inseguridad en el país, las posibilidades de una recuperación económica eran nulas, aun si se frenaba la inflación. ¿Quién iba a venir a abrir minas, pozos petroleros o fábricas si corría el riesgo de ser secuestrado, asesinado, obligado a pagar cupos revolucionarios o de que le dinamitaran sus empresas? Una semana después de haber visitado yo, en Huacho, en marzo de 1990, la fábrica de conservas para la exportación, Industrias Alimentarias, Sociedad Anónima, cuyo dueño, Julio Fabre Carranza, nos contó cómo había escapado ya a un atentado, Sendero Luminoso la redujo a escombros, dejando sin trabajo a 1000 obreras. Pacificar el país era una prioridad junto con la lucha contra la inflación. No podía ser solo tarea de policías y militares, sino de la sociedad civil en su conjunto, pues toda ella iba a pagar las consecuencias si Sendero Luminoso convertía al Perú en la Camboya de los Jemeres Rojos o el MRTA en la Segunda Cuba. Dejar la lucha contra el terror en manos de policías y militares no había dado fruto. Más bien, había tenido consecuencias negativas. Las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales habían resentido a la población campesina que no colaboraban con las fuerzas del orden. Y sin ayuda civil, un régimen democrático no derrota a un movimiento subversivo. El gobierno aprista había agravado la situación con los grupos contraterroristas como el llamado Comando Rodrigo Franco. Estos grupos, que era Vox Populi, estaban dirigidos desde el Ministerio del Interior, habían asesinado a abogados y dirigentes sindicales próximos a Sendero Luminoso, puestos bombas en locales de imprentas e instituciones sospechosas de complicidad con el terrorismo, y acosaban también a los adversarios más pugnaces del presidente, como el diputado Fernando Olivera, quien desde que se empeñó en denunciar en el Congreso la adquisición ilícita de propiedades por Alan García, había sido víctima de amagos terroristas. Mi tesis era que al terror no había que combatirlo con el terror solapado, sino a cara descubierta, movilizando a campesinos, obreros y estudiantes, y poniendo a las autoridades civiles al frente. Anuncié que si era elegido, asumiría personalmente la dirección de la lucha contra el terrorismo, reemplazaría a los jefes político-militares de las zonas de emergencia por autoridades civiles y que armaría las rondas formadas por campesinos para enfrentarse a los senderistas. Las rondas campesinas habían mostrado su eficacia en Cajamarca, limpiando el campo de abigeos, trabajando en armonía con las autoridades y construido un freno capaz o un freno eficaz al terrorismo que no había podido implantarse en el campo cajamarquino. En todas las comunidades, cooperativas y aldeas de los Andes que visité, advertí una indignada frustración en los campesinos por no poder defenderse de los terroristas a los que tenían que alimentar, vestir, prestar ayuda logística y obedecer en sus delirantes consignas, como producir solo para autoabastecerse y no comerciar ni concurrir a las ferias. La ayuda a la subversión, además, exponía a esas poblaciones a represalias implacables por parte de las fuerzas del orden. Muchas comunidades habían formado rondas que se enfrentaban con palos, cuchillos y escopetas de caza a las metralletas y fusiles de Sendero Luminoso y del MRTA. Por eso pedí a los peruanos un mandato para dotar a los ronderos de armas que les permitieran defenderse de manera efectiva contra quienes los venían literalmente diezmando. Mi tesis fue muy criticada. Se dijo que, armando a los campesinos, yo abriría las puertas a la guerra civil, como si ella no existiera, y que en una democracia son las instituciones policiales y militares las encargadas de restablecer el orden público. Esta crítica no tiene en cuenta la realidad del subdesarrollo. En una democracia que está dando sus primeros pasos, que haya elecciones libres, partidos políticos y libertad de prensa
no significa que todas las instituciones sean democráticas. La democratización del conjunto de la sociedad es mucho más lenta y hasta que sindicatos, partidos políticos, la administración y las empresas comiencen a actuar como se espera de ellas en un Estado de Derecho, pasa mucho tiempo. Las instituciones que más demoran en aprender a obrar dentro de la ley, respetuosas de la autoridad civil, son aquellas a las que los sistemas dictatoriales, semidictatoriales y a veces los democráticos han acostumbrado a la arbitrariedad, las fuerzas policiales y militares. La inoperancia demostrada por las fuerzas del orden en la lucha contra el terror en el Perú se debía a varios factores. Uno de ellos, su incapacidad para ganarse a la población civil y obtener de ella un apoyo activo, indispensable para combatir a un enemigo que no da la cara, confundido con la sociedad civil, de la que emerge para golpear, a la que regresa a ocultarse. Ello resultaba de los métodos empleados en la lucha antisubversiva por unas instituciones a las que no se había preparado para este género de guerra tan distinta a la convencional y que se ceñían muchas veces a la estrategia de mostrar a la población que podían ser tan crueles como los terroristas. El resultado era que, en muchos sitios, las fuerzas del orden inspiraban a los campesinos tanto temor como las bandas de Sendero Luminoso o del MRTA. Recuerdo una conversación con un obispo en una ciudad de la zona de emergencia. Era un hombre joven, de aspecto deportivo, muy inteligente. Pertenecía al medio conservador de la Iglesia, adversario de la teología de la liberación e insospechable de prestarse, como algunos religiosos de esta tendencia, a la propaganda extremista. Le pedí que me dijera, él, que recorría esa tierra martirizada y hablaba con tanta gente, cuánto había de verdad en los abusos que se reprochaba a las fuerzas del orden. Su testimonio fue abrumador, sobre todo respecto al comportamiento de los PIPs, policías de civil, violaciones, robos, asesinatos, atropellos horrendos contra los campesinos, y todo ello en la más absoluta impunidad. Recuerdo sus palabras. Me siento más seguro viajando solo por Ayacucho que protegido por ellos. Una democracia incipiente no puede progresar si confía a quienes actúan con este salvajismo la defensa de la ley. Pero también en esto hay que evitar las simplificaciones. Los derechos humanos son una de las armas que más eficazmente utiliza el extremismo para paralizar a los gobiernos que quiere derrocar, manipulando a personas e instituciones bien intencionadas pero ingenuas. En el curso de la campaña tuve reuniones con oficiales de la Marina y del Ejército que me informaron con detalle de la situación de la guerra revolucionaria en el Perú. Y de ese modo supe las condiciones dificilísimas en que soldados y marinos estaban obligados a enfrentar esta guerra por falta de adiestramiento, de equipos y por la desmoralización que la crisis económica causaba en sus filas. Recuerdo una conversación en Andahuaylas con un joven teniente del ejército que regresaba de una expedición de rastrillaje por la zona de Cangallo y Vilcas-Huamán. Sus hombres, me explicó, tenían munición para un solo choque. En caso de un segundo encuentro con los insurrectos, no hubiera podido responder al fuego. En cuanto a víveres, no llevaron ninguno. Debieron arreglárselas como pudieron para comer. Usted pensará que esos víveres teníamos que pagárselos a los campesinos, ¿no, doctor? ¿Con qué? No recibo mi sueldo hace 2 meses, y lo que gano, menos de $100 al mes, no me alcanza, siquiera para mantener a mi madre allá en Jaén. Las propinas de los soldados son para fumar. Dígame qué debemos hacer, pues, para pagar lo que comemos cuando salimos de patrulla. La inflación de los últimos años redujo los salarios reales de los militares, al igual que los del resto de servidores del Estado en 1989, al tercio de lo que eran en 1985.
Las partidas para la lucha contra la subversión sufrieron una merma parecida. El abatimiento y frustración de oficiales y soldados vinculados a la contrainsurgencia eran enormes. En los cuarteles, en las bases, la falta de repuestos arrumó camiones, helicópteros, jeeps y toda clase de armamentos. Había una sorda rivalidad entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Aquella se consideraba discriminada y militares y marinos acusaban a la Guardia Civil de vender sus armas a los narcotraficantes y a los terroristas aliados en la región del Guayaga. Y unos y otros reconocían que la falta de recursos había incrementado de manera dramática la corrupción en las instituciones militares, ni más ni menos en la administración pública. O ni más ni menos que en la administración pública. Solo una participación resuelta de la sociedad civil podía revertir esa tendencia en la que desde que estalló en 1979 la subversión, ganaba puntos y el régimen democrático los perdía. Mi idea era que, como en Israel, los peruanos se organizaran para proteger los centros de trabajo, las cooperativas y comunidades, los servicios y vías de comunicación, y que todo esto se hiciera colaborando con las Fuerzas Armadas, pero bajo la dirección de la autoridad civil. Esta colaboración serviría, como en Israel precisamente, donde hay muchas cosas que criticar, pero otras que imitar, y entre ellas la relación entre sus Fuerzas Armadas y la sociedad civil, no para militarizar a la sociedad, sino para civilizar a policías y militares, cerrando de este modo la brecha causada por el mutuo desconocimiento, cuando no antagonismo, que caracteriza en el Perú, como en otros países latinoamericanos, la relación entre el estamento militar y el civil. En nuestro programa de pacificación, preparado por una comisión que dirigía a una abogada, Amalia Ortiz de Ceballos, e integrada por psicólogos, sociólogos, antropólogos, asistentes sociales, juristas y oficiales, se contemplaba la actuación de las rondas como parte de un proceso de recuperación por la sociedad civil de la zona de emergencia bajo el control militar. Al mismo tiempo se levantarían las leyes de excepción y comenzaban a actuar las rondas. Irían allí brigadas, volantes de jueces, médicos, asistentes sociales, promotores agrarios y maestros, a fin de que el campesino tuviera más razones para combatir al terrorismo que la mera supervivencia. Yo había decidido, si era elegido, irme a vivir a la zona de emergencia de manera más o menos permanente para dirigir desde allí la movilización contra el terror. Al atardecer del 19 de enero de 1989, un vecino del barrio Los Jazmines, contiguo al aeropuerto de Pucallpa, vio a dos desconocidos salir de unos matorrales y correr, cargando algo, hacia la pista de aterrizaje en el lugar donde los aviones se detienen y giran para dirigirse al estacionamiento. Acababa de aterrizar uno de los dos vuelos de itinerario procedentes de Lima. Los desconocidos, advirtiendo que el recién llegado era Aeroperú, regresaron al matorral. El vecino corrió a alertar a la gente de esa barriada que había formado una ronda. Un grupo de ronderos, armados de palos y machetes, fue a averiguar qué hacían los desconocidos junto a la pista. Los rodearon, interrogaron, y cuando pretendieron llevárselos a la comisaría, aquellos sacaron revólveres y les dispararon a quemarropa. A Sergio Pasavi le perforaron 6 veces el intestino. A José Vázquez Dávila le destrozaron el fémur. Al peluquero Humberto Jacobo le fracturaron una clavícula y a Víctor Rabello Cruz lo hirieron en la región lumbar. En el desorden, los desconocidos huyeron, pero dejaron en el lugar una bomba de 2 kilos de las llamadas queso ruso, que contenía dinamita, aluminio, clavos, perdigones, trozos de metal y una mecha corta. Iban a arrojarla al avión de Fawcett, que sale de Lima al mismo tiempo que el de Aeroperú, pero que ese día se atrasó 2 horas. En ese avión venía yo,
para instalar el Comité de Libertad de Pucallpa, recorrer la zona de Ucayali y presidir un acto político en el Teatro Rex. Los ronderos llevaron a sus heridos al hospital regional y denunciaron el hecho al subjefe de policía, un mayor de la Guardia Civil. El jefe había partido a Lima, al que entregaron la bomba. Apenas supe el episodio, corrí al hospital a visitar a los heridos. Horrible espectáculo. Enfermos amontonados uno sobre otro, compartiendo las camas en habitaciones consteladas de moscas y enfermeras y médicos haciendo milagros para atender, operar, curar sin medicinas, sin equipos, sin las más elementales condiciones higiénicas. Luego de hacer gestiones para que los 2 ronderos más graves fueran trasladados a Lima por acción solidaria, me dirigí a la policía. Uno de los atacantes, Hidalgo Soria, de 17 años, había sido capturado y, según el confuso oficial de la Guardia Civil que me atendió, había confesado ser del MRTA y reconocido que el objetivo de la bomba era mi avión. Pero como tantos otros, el sospechoso nunca llegó a los tribunales. Las autoridades de Pucallpa, cada vez que la prensa trató de averiguar qué había sido de él, respondieron con evasivas y un día hicieron saber que el juez lo había puesto en libertad por ser menor de edad. Para las Navidades de 1989, Acción Solidaria organizó en el Estadio de Alianza Lima, el 23 de diciembre, un espectáculo con artistas de cine, radio y televisión, al que asistieron 35.000 personas. A poco de iniciarse el espectáculo me avisaron por radio que habían encontrado una bomba en mi casa y que el servicio de desactivación de explosivos de la Guardia Civil había obligado a mi madre, a mis suegros, a las secretarias y empleadas a marcharse. La coincidencia de esta bomba con el acto del estadio nos pareció sospechosa, destinada sin duda a empañar el acto, sacándonos de allí, de modo que con Patricia y mis hijos nos quedamos en la tribuna hasta que la fiesta navideña terminó. La sospecha de que no era un verdadero atentado, sino una operación psicológica, la confirmé esa noche al regresar a Barranco, cuando los desactivadores de explosivos de la Guardia Civil me aseguraron que la bomba, cubierta por el guardián de una escuela de turismo contigua a mi casa, o descubierta por el guardián de una escuela de turismo contigua a mi casa, no estaba rellena de dinamita, sino de arena. El domingo 26 de noviembre de 1989, un oficial de la Marina vestido de civil entró a mi casa con grandes precauciones. La cita había sido concertada por Jorge Salmón, de viva voz, pues mis teléfonos estaban intervenidos. El marino llegó en un automóvil con los vidrios polarizados directamente al garaje. Venía a decirme que el Servicio de Inteligencia Naval, al que pertenecía, tenía conocimiento de una reunión secreta celebrada en el Museo de la Nación, del presidente Alan García, su ministro del Interior Agustín Mantilla, a quien se señalaba como el organizador de las bandas contraterroristas, el diputado Carlos Roca, el jefe de los cuerpos de seguridad del APRA, Alberto Quitasono, y un alto dirigente del MRTA, y que en esa reunión se había decidido mi eliminación física junto con la de un grupo en el que figuraba mi hijo Álvaro, Enrique Gersi y Francisco Belaúnde Terry. Los asesinatos se llevarían a cabo de modo que parecieran obra de Sendero Luminoso. El oficial me hizo leer el informe que el Servicio de Inteligencia había elevado al comandante general de la Marina. Le pregunté qué grado de seriedad prestaba su institución a este informe. Se encogió de hombros y dijo que, si el río sonaba, piedras traía. La noticia de la rocambolesca conspiración llegó poco después, por intermedio de Álvaro, a un joven periodista de la televisión, Jaime Bailey, quien se atrevió a hacerla pública, causando gran alboroto. La Marina desmintió la existencia del informe. Esta fue una de las muchas denuncias sobre atentados contra mí que recibí.
Algunas eran tan disparatadas que daban risa. Otras eran obvias fabulaciones de los informantes que se valían de estos pretextos para llegar hasta mí. Otras parecían, como las llamadas anónimas, operaciones psicológicas destinadas a restarnos bríos. Y había las denuncias solidarias de buenas gentes que no sabían nada concreto, pero sospechaban que podían matarme. Y como no querían que ocurriera, venían a hablarme de vagas emboscadas y misteriosos atentados, porque esa era su manera de urgirme a que me cuidara. En la última etapa, esto alcanzó tales proporciones que fue preciso cortarlo de raíz y pedí a Patricia y Lucía, que preparaban mi agenda, que no dieran más citas a quienes la solicitaran para un asunto muy grave y secreto concerniente a la seguridad del doctor. Me han preguntado si tuve miedo durante la campaña. Aprensión muchas veces, pero más a los proyectiles contundentes, los que se ven venir, que a las balas o a las bombas. Como aquella tensa noche del 13 de marzo de 1990 en Casma, cuando al subir a la tribuna un grupo de contramanifestantes nos bombardeó desde las sombras con piedras y con huevos, uno de los cuales le reventó a Patricia en la frente. O aquella mañana de mayo de 1990 en el barrio limeño de Tacora, en que la buena cabeza, en los dos sentidos de la palabra, de mi amigo Enrique Gersi, detuvo la pedrada que me iba dirigida. A mí solo me bañaron en pintura roja maloliente. Pero el terrorismo no me quitó el sueño en esos 3 años, ni me impidió hacer y decir lo que quería. Muy bien, hemos llegado al final del capítulo 10. Un pequeño comentario. Hay algunas personas que no son de Perú que siguen este canal y que de todas maneras están interesadas en este libro, seguramente porque es de Mario Vargas Llosa y porque describe, anuncia y comenta una serie de elementos que son particulares no solamente a la política peruana, sino también a la política hispanoamericana o latinoamericana. Hay algunos elementos similares, hay algunos elementos que son iguales, pero yo creo que la naturaleza o el carácter de nuestras sociedades es básicamente el mismo, con los lógicos matices que cada sociedad tiene. Y podrán advertir que hay elementos que se repiten o que pueden ser análogos, que se pueden extrapolar a las realidades que viven en sus respectivos países. Nosotros en el Perú vivimos una época convulsa en donde hubo 2 grupos terroristas de inspiración, en el caso del MRTA, guevarista, cubana, y en el caso de Sendero Luminoso, maoísta. Y fueron momentos muy convulsos, sobre todo para hacer política, más todavía si se trata de organizar todo un movimiento, de diseñar y aplicar una organización que constantemente tenga que hacer proselitismo en las diferentes áreas o espacios del Perú, que es por cierto muy accidentado. Hay lugares costeños que básicamente no tienen accidentes geográficos, como es toda la costa peruana, o los tienen muy pocos, pero hay ambientes o espacios geográficos que son muy escarpados, de difícil acceso, como la serranía de nuestro país. Y también hay lugares complicados por los ríos que hay que atravesar, por lo difícil de las condiciones climáticas, lluvias torrenciales y tal, como es la propia selva peruana. Entonces es allí donde Mario Vargas Llosa, que ya conocía buena parte del Perú, lo identifica y reconoce mucho más. Y él mismo no deja de sentir remordimientos o sentimientos de culpa al saber que mucha gente que lo seguía se estaba arriesgando a sufrir un atentado terrorista. Mucha gente murió,
Y claro, supongo que él debió haber sentido algún tipo de dolor, algún tipo de afección, algún tipo de remordimiento, porque en esta lucha que probablemente haya sido egoísta hasta cierto punto, ¿no? El hecho de sentir que tú tienes la solución y que vas a aplicar esa solución en tu país, pero que al tratar de embarcarte en ese esfuerzo iban a haber literalmente muertos, lo debe haber dejado muy apesadumbrado. El mismo hecho de poner en riesgo a tu familia es una responsabilidad que se vuelve más pesada y casi incargable si es que realmente le hubiera sucedido algo a alguno de ellos. Entonces, todos estos elementos psicológicos, espirituales incluso, están por encima de la propia voluntad del ser de Vargas Llosa en el momento de postular a la presidencia. Él reconoce que hay una serie de variables que son muy difíciles de llevar adelante. En el camino, en la propia campaña, él también va haciendo análisis. Él se convence de que una lucha de poder a poder entre las Fuerzas Armadas y el terrorismo no es suficiente para poder derrotarlo, sino que es necesaria la participación civil para que la gente deje de tenerle miedo a sus Fuerzas Armadas. Se remite a Israel, en donde las Fuerzas Armadas y la población civil tienen una relación muy cercana. Lógicamente es una realidad distinta. Entonces, nos pinta aquí el ambiente caótico que no es propio de una elección, por ejemplo, en los Estados Unidos o en España, que son territorios pacificados, ya no digo en una elección en Suiza o una elección en Reino Unido. Una elección acá tiene un tipo de componentes que no son propios de ese tipo de países. Es difícil. Acá, en ese momento, en esa época, elegirse era muy difícil. Participar en una elección. Participar en un partido político suponía también arriesgarse a morir en un atentado, en un secuestro, en algo. Así que eso se volvió común. Podría volverse ahora. Así como van las condiciones de seguridad en el país, se podría volver a dar un escenario similar, como el que ya se está dando en Ecuador, por ejemplo, en donde han matado a un candidato. Pero bueno, déjame saber tus comentarios. Quiero saber qué es lo que tú opinas en relación a esto que ha propuesto Mario Vargas Llosa, porque también es interesante la parte económica. No puede haber redistribución de riqueza si no creas riqueza. Primero tienes que crear riqueza para luego ver a través de métodos originales cómo es que puedes redistribuir de manera que a esas personas a las que le estás distribuyendo también estén en capacidad de poder generar ellos mismos riqueza. Se vaya creando un círculo virtuoso, que es lo que debería de ser. Eso es algo que también comenta él, la parte económica, cómo es que se desencanta de la economía de base marxista y de los diferentes tipos de socialismos que hay, ¿no? Pero bueno, déjame saber tu comentario. Es muy interesante este análisis que Mario Vargas Llosa hace de la realidad. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal. Déjame, comparte este video con gente a la que le pueda interesar este tipo de contenido. Activa la campanita, dame un super like para poder hacer que este video llegue a más personas. Y nos vemos en el siguiente contenido, en el siguiente video. Conmigo hasta la próxima. Pase bien.